prácticamente finalizando nuestro curso. Esta es nuestra última semana, van a ser nuestras últimas clases, las 3 últimas. Y el día de hoy, tal y como habíamos conversado en la semana anterior, vamos a hablar acerca de lo que es la matriz hiper. ¿De acuerdo? Vamos a hablar acerca de los peligros y riesgos, cómo identificarlos, cómo hacer la correcta evaluación según lo que me pide la normativa, de qué manera determinar las jerarquías de controles y algunos puntos importantes que deben recordar acerca de la matriz IPA. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Presta bastante atención para que puedas entenderlo y poder aplicarlo y replicarlo en tu respectiva organización. ¿De acuerdo? Bien, la matriz hiper, vamos a entrar así de lleno, sin ningún tipo de introducción. La matriz hiper básicamente es un documento el cual sirve para identificar peligros y evaluar riesgos, en el que se consigna una actividad operativa. ¿De acuerdo? De ahí viene su nombre, justamente. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, claro. Entonces, en esta matriz lo que nosotros vamos a hacer es identificar todos los peligros que encontramos en una actividad, determinar cuáles son los riesgos asociados a estos peligros, evaluarlos y en base a eso determinar cuáles son los controles más efectivos para poder hacer que estos riesgos se hagan más pequeños, ¿de acuerdo? El esquema que vamos a manejar es básicamente este es el esquema para la matriz hiper, como puedes ver aquí. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más grande, lo vamos a ver más detallado, pero esta es básicamente la estructura que vamos a seguir para la matriz hiper. Esta matriz hiper es un documento fundamental, es una práctica, la práctica principal en lo que viene a ser la prevención de los riesgos, la prevención de los accidentes. Esta matriz hiper te va a servir de base para que tú puedas hacer toda tu actividad preventiva en seguridad. Todo parte desde la hiper C, ¿de acuerdo? Entonces, la hiper te va a servir de base para que establezcas toda la actividad en seguridad. Es por ello que tienes que tener bastante cuidado en que esta hiper esté bien hecha desde un principio. Si tu hiper está, mmm, digamos, deficiente, es deficiente, no mal hecha, sino que está deficiente, no ha contemplado todos los aspectos necesarios, muy probablemente tus actividades preventivas no estén bien enfocadas y estás, por ejemplo, metiéndole mucho esfuerzo a una acción que realmente no te da el resultado, que sí te daría otra, en la que tienes que ponerle menos tiempo, quizá más recursos, pero que va a ser mucho más efectivo al momento de prevenir accidentes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, si yo quiero elaborar un procedimiento de trabajo para una actividad, necesito primero hacer mi matriz per se. Ingeniero, ¿por qué? Porque en el hiper yo voy a identificar de alguna actividad cuáles son los peligros y riesgos que enfrenta. Y al determinar los controles para poder hacer la actividad de forma más segura, voy a determinar cuál va a ser mi procedimiento de trabajo. Entonces, antes de hacer mi procedimiento de trabajo, yo debo saber cuáles son los peligros y riesgos que enfrenta una actividad. Para, para eso me sirve la matriz hiper, de ahí salen mis procedimientos de trabajo. Si yo quiero saber qué capacitaciones le tengo que dar a mi personal en materia preventiva, en seguridad, también necesito mi matriz hiper. En mi matriz hiper yo voy a determinar las necesidades de capacitación de mi personal, en qué necesito formarlo, en qué necesitan ellos ganar experiencia, en qué necesitan ellos ganar conocimiento. Y ahí salen mis temas para capacitación y entrenamiento. Si yo necesito saber qué tipo de EPP le tengo que dar a mi personal, también sale de mi matriz hiper, porque en mi matriz hiper voy a determinar de la misma forma cuáles son los riesgos que van a enfrentar, qué tipo de accidentes podrían presentarse y con qué EPPs podemos mitigar esos riesgos. Todo lo que tiene que ver con el plan de seguridad se va a asociar bastante a lo que hagamos en el hiper. Incluso nuestro plan de contingencias o plan de emergencias también se basa en la matriz hiper. Entonces la matriz hiper nos va a dar el soporte, nos va a dar las directrices, nos va a dar los lineamientos para poder hacer toda mi actividad preventiva. Es muy común que en una auditoría o en una supervisión la matriz hiper siempre salga observada. Te olvidaste de identificar esto de acá no lo evaluaste bien, aquí este control deberías colocarle más cosas, siempre ocurre. No hay ningún problema con eso, siempre estamos para mejorar, recuerden que la mejora continua siempre se está dando, pero sí hay que tener bastante cuidado con que los riesgos mínimos al menos, los mínimos que representan una actividad, los más notorios, los día a día, los del día a día, los cotidianos, sí estén identificados. Ponte que te observen algo que realmente, pues, que ya, bueno, se te pasó porque no es muy frecuente que se dé, o porque, bueno, nunca hemos tenido un evento así, o cosas así, pero no te puede faltar, pues, algún tipo de riesgo que es realmente inminente a la persona. Y vamos a identificar luego cuáles son esos peligros y riesgos, ¿bien?
Y justamente como estábamos entrando en el tema, para poder nosotros hacer una buena identificación de estos peligros y riesgos, hay que entender la diferencia entre peligro y riesgo. Estos son conceptos que a veces se confunden, a veces no se entiende bien cuál es el límite de uno, dónde empieza el otro, cuál sí es peligro, cuál no es peligro, cuál sí es riesgo. Por ahí a veces genera un poco de confusión. Entonces, por eso es muy importante entender desde la definición a qué se refiere cada uno. Ahora, nosotros decimos que hay un peligro a todo aquello que es una fuente con un potencial para causar daño y o deterioro a la salud. Eso nos dice la norma ISO 45001 dentro de sus definiciones. Vamos a ir subrayando las palabras importantes, ¿de acuerdo? Bueno, para que se nos quede la idea. Peligro entonces nos dice que es una fuente con potencial para causar daños, ¿ok? Peligro fuente con potencial para causar daños. ¿Qué me dice la normativa peruana? Bueno, el reglamento de la ley de seguridad nos dice que es toda situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos, ambiente. ¿Ok? Entonces, nota que en ambos me mencionan el tema de que el peligro es todo aquella situación, fuente, característica, todo aquello que tiene el potencial, que tiene la capacidad que podría ser que te llegue a causar daño, más aún no llega a materializarlo. Ok, pero tiene el potencial para causar daño. Bien, vamos a dejarlo aquí. ¿Y qué tiene que ver el riesgo? Según la ISO 45001, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada y la severidad del daño o deterioro a la salud que pueda causar el evento de exposición. Entonces, fíjate que en peligro hablábamos de fuente, ¿ok? Fuente con el potencial de poder causar daño. Y en el riesgo ya mencionamos dos conceptos aparte, que viene a ser la probabilidad y la severidad de este daño. ¿De acuerdo? El reglamento de la ley peruana nos dice que es la probabilidad, nuevamente, probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Más específicamente, un riesgo laboral viene a ser la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso me cause alguna enfermedad o lesión, ya más asentado pues al tema laboral. Bien, entonces esa es básicamente la diferencia entre la definición de peligro y riesgo. El peligro es toda aquella fuente que te podría causar daño y en el riesgo hablamos de un tema de probabilidad y de severidad de este daño. Es la manera como tenemos que hacerle entender al trabajador porque principalmente la hiper va a requerir de la participación del trabajador, ¿de acuerdo? Eh, si de repente aún no te ha quedado claro con eso, vamos a verlo de otra manera, ¿de acuerdo? Vamos a determinar muy bien cómo es el peligro y riesgo. Digamos que tenemos una actividad en trabajo en altura, ¿de acuerdo? Tenemos acá un señor, vamos a ponerle un nombre, le vamos a llamar al señor, no sé, el señor Juancito, ¿ok? Este va a ser el señor Juancito. Este señor Juancito, como puedes ver, realiza su actividad de forma cotidiana, hace por ahí sus trabajillos, a conocidos, a referidos quizás, y bueno, él trabaja de esta manera, como puedes ver. Su gorrita para el sol, su ropita vieja que no le sirva de mucho, simplemente para que vaya a trabajar. Quizá por ahí se compra algunas herramientas, pero bueno, él no toma ninguna otra medida de seguridad, como cotidianamente se suele hacer en este tipo de actividades, ¿no? Como puedes ver. Muy bien. Yo podría analizar y podría decir, ok, señor Juanito, si usted sigue trabajando de esta manera, indudablemente usted en algún momento va a estar accidentado, accidentadísimo, usted va a acabar en el suelo, usted va a tener lesiones severas. Y si nosotros nos quisiéramos extremar mucho más y dijéramos, todas las personas que hacen trabajo en altura como Juanito van a terminar así, accidentados, entonces por normativa, todo trabajo en altura debería estar completamente prohibido y no se le debería permitir a nadie que haga trabajo en altura. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que entre este evento inicial, al cual le llamamos peligro, y este evento final, que es en desenlace, que es la consecuencia, la pérdida de la lesión, como le quieras llamar, hay un evento intermedio. Hay un evento que hace que se relacionen este peligro y esta consecuencia. Hacer trabajo en altura es un peligro, porque es una fuente que potencialmente puede ocasionar una consecuencia. Pero para que esta consecuencia ocurra, el evento intermedio es básicamente la caída. Ahora, no significa que todas las personas que hacen trabajo en altura se van a terminar cayendo. Puede que se terminen cayendo, como puede que de repente no les pase nada, así como subieron, así mismo bajaron.
Entonces, como este es casi un evento al azar, un evento que depende mucho de la suerte, de la probabilidad, a ese evento le llamamos riesgo. ¿Se entiende así? El peligro es toda situación, toda característica que forma parte de la actividad como tal. Hacer trabajo en altura es inherente a la actividad, al menos en este tipo de actividades que este señor realiza. Entonces, esto como tal no es que podamos mucho controlarlo. Oye, yo voy a trabajar y voy a estar expuesto a este peligro como tal. No significa que me voy a accidentar, pero significa que existe el riesgo, que existe la probabilidad de que me vaya a pasar algo y termine accidentado. En eso consiste el peligro y el riesgo. Cuando nosotros vamos a identificar peligros, vamos a identificar todas las situaciones, todas las características, todas las condiciones de una actividad que podrían causar un accidente y vamos a determinar cuál es el riesgo, cuál es el evento que podría ocurrir en base a este peligro. Si yo tengo trabajo en altura, tengo el riesgo de caída a desnivel. Si yo voy a trabajar manipulando, se me ocurre, una herramienta o un equipo de poder, tengo el riesgo de que me sufra algún tipo de lesión, de repente me corte, me salpique chispas, qué sé yo. Si yo voy a trabajar con cables energizados, trabajos con tensión, peligro, tengo el riesgo de que me ocurra una descarga eléctrica. Se entiende así, el riesgo es ese evento que no es que seguramente sí o sí te va a pasar, pero que existe la probabilidad de que te ocurra. Y en eso vamos a orientar nuestras actividades en seguridad, en reducir este riesgo. Obviamente, si tenemos a una persona que va a realizar una actividad sin estar preparado, sin tener EPPs, sin supervisión, con malos equipos, etcétera, es más probable o es más riesgoso de que le vaya a pasar un accidente. Pero si tenemos a una persona que va bien preparada, capacitada, con apoyo, con herramientas nuevas de repente o con equipamiento que le permita exponerse menos al riesgo. Entonces, esto obviamente indica de que existe, como ya redundando un poco, existe menos riesgo de que la persona se vaya a accidentar. Sin embargo, eso no significa que el riesgo vaya a ser cero. Si queremos riesgo cero, no hagamos la actividad. Pero indudablemente, si hacemos una actividad, si tenemos una actividad, tenemos aquí un trabajo, el que sea, hay peligros e indudablemente va a haber un riesgo. Siempre existe el riesgo, así sea chiquitito, así sea pequeñito, pero el riesgo jamás desaparece, jamás va a haber cero. Salvo que, como te digo, no hagamos la actividad o la reemplacemos por otra. Pero incluso haciendo eso, al reemplazar esa actividad, aparecen nuevos riesgos. Entonces, toda actividad conlleva sus propios peligros y riesgos. Estos riesgos pueden estar en mayor o menor medida. Lo ideal es que estén en menor medida, estén controladitos, pero nunca se van a eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, este riesgo depende, como que me puede ocurrir, como que puede que no. Bien. Asimismo, hay un punto más que tenemos que considerar respecto al riesgo. Y lo vamos a ver así de la siguiente manera. Bueno, tenemos aquí al señor Juanito que hace esta actividad así, sin ningún tipo de PP. Digamos que en otro lado, otra empresa haciendo también un trabajo en altura, pero otro tipo diferente de trabajo en altura, y manda a su trabajador de la siguiente forma, como puedes ver aquí. Notamos que es una persona que lleva una mejor indumentaria, ¿no? Lleva todo el equipamiento correcto, lleva un bolso porta herramientas para sus utensilios, guantes, casco, careta. Tenemos acá la faja de anclaje, el arnés completo, entendemos que tiene el arnés, aquí está el absorbedor de impacto, está mucho más preparado, ¿correcto? Está mucho mejor equipado para poder hacer la actividad. Muy bien, esto de aquí, trabajando de esta manera, ¿significará que realmente esta persona nunca se va a caer? La respuesta es que claro que no. O sea, a pesar de llevar todo su indumentaria, a pesar de repente tener más experiencia, a pesar de haber sido capacitado, existe aún el riesgo de que esta persona se caiga. Muy pequeño de repente, quizás podría ser que en todo el tiempo que tenga trabajando con la empresa jamás le ocurra, puede ser, pero el riesgo existe, pequeño, pero existe. Entonces, la pregunta que nos seguiría sería la siguiente. ¿Y qué pasaría si, no sé, tuvo mala suerte, hubo un sismo, se resbaló, se descuidó y se llega a caer? ¿Crees que esta persona que se resbale y se caiga, así como está, así, con todo su equipamiento, termine en el mismo nivel de afectación, igual de afectado que una persona que no lleve sus equipos correspondientes? ¿Tú qué opinas al respecto?
¿Crees que una persona así, correctamente equipado, se llega a caer, sufrirá las mismas consecuencias que una persona que no lleva ningún equipamiento? ¿Qué opinas? Ok, Yameli dice que no. Correcto. Obviamente que no, porque mira, en el primer ejemplo teníamos que esta persona, digamos que se caiga, no tiene ningún tipo de equipo de un equipo de detención de caídas y va a caer directamente al suelo. Se va a accidentar, se va a lesionar, se puede fracturar, incluso podría fallecer. Pero si tenemos una persona que tiene todo su equipamiento, lo está usando correctamente y se resbala, se le cae la escalera, qué sé yo, se cae la estructura y él se cae, lo más probable es que él termine así, suspendido. ¿Está completamente a salvo? Claro que no, porque si esta persona queda mucho tiempo suspendido, de todas formas puede sufrir una condición más severa, puede incluso todavía fallecer, porque por el tema del síndrome del arnés puede morir asfixiado. Pero las consecuencias inmediatas son menores. Ya no consiste únicamente en reducir de que si es que me llega o no me llega a ocurrir, aquí estamos asumiendo de que ocurrió. Pero el tema de ir bien equipado hace también que la consecuencia que va a sufrir esta persona sea más pequeña también. Esta persona en el primer caso tenía el tema de fallecimiento inmediatamente, fracturas, qué sé yo, y esta otra persona va a quedar suspendido. Tenemos un poquito más de margen de tiempo para poder ir a socorrerlo, para poder salvarlo, para poder notar que sus lesiones van a ser menos severas. La persona que se accidenta aquí, en el mejor de los casos, quizá tenga 2, 3 meses de recuperación. Esta persona de aquí, de repente, una semana, 15 días y ya está reincorporado. ¿Se entiende entonces? Entonces el riesgo va desde el punto de vista de la probabilidad que el evento puede o no puede ocurrir, pero también se enfoca en la gravedad de las consecuencias, la severidad. Por eso nosotros decimos que cuando hablamos de un peligro son todas las características propias de un proceso o de una actividad que puede llegar a causar daño a un individuo, y el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra el evento con la gravedad o la severidad de las consecuencias. Es por eso que nosotros evaluamos este riesgo, le vamos a hacer una evaluación y lo vamos a hacer multiplicando justamente estos dos factores, el factor de probabilidad por severidad. Vamos a cruzarlos, vamos a combinar, vamos a hacer una multiplicación muy sencilla y en base a eso determinaremos el nivel de riesgo para determinar qué tan riesgosa es una actividad, qué tan riesgoso es un peligro que se podría presentar. Esa es la manera en la que vamos a trabajar. Ingeniero, ¿cómo sé cuánto ponerle de probabilidad y cuánto de severidad? Tranquilo, lo vamos a ver más adelante. Tranquilo, no te preocupes por eso. Bien, entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos esas situaciones de peligro. Riesgo, por ejemplo, si yo te digo acá, una persona haciendo trabajo de soldadura, el tema de trabajar con soldadura es un peligro, hay una fuente potencial de daño. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? El riesgo podría ser que le pueden ocasionar lesiones a la vista, el tema de, se me ocurre, personal de limpieza pública que trabaja en vías públicas. Trabajar en vías públicas es un peligro, puede ocasionar un accidente. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? Podría ser que un conductor en la vía pública lo atropelle, si es que no lleva un chaleco reflectivo, si es que trabaja en mal horario, en falta de iluminación, qué sé yo. Puede presentarse esa situación. Si yo tengo personas realizando labores, jornadas largas de trabajo con la laptop, la computadora, puede ocasionar el riesgo de factores disergonómicos, lesiones en la muñeca, síndrome de túnel carpal, etc. Entonces, toda actividad va a tener su propio peligro y a este peligro hay que identificarle también el riesgo, que va generalmente asociado a la lesión, ¿de acuerdo? La probabilidad de que ocurra un evento que puede ocasionar una lesión a la persona. Así es como vamos a identificar los peligros y riesgos, luego lo vamos a ver con otros ejemplos. Bien, fíjate en esta imagen, por favor, tómate unos minutos, vamos a dejar algo corto nada más, 1 o 2 minutos, y quiero que le prestes bastante atención y me digas qué tipo de situaciones encuentras que pueden implicar en que ocurra algún tipo de accidente, ¿de acuerdo? Vamos, déjame saber por el chat qué situaciones puedes encontrar aquí que son peligrosas. Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Muy bien, Fernando, correcto, sí. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, los leo entonces por el chat. ¿Cuáles son las situaciones que ustedes encuentran aquí que pueden considerarse como peligros o como riesgos? ¿Alguno tiene una idea? Con unos 2 o 3 me sirven.
Edith me dice caída de desnivel. Sí, sí encontramos riesgos de caída de desnivel, correcto. Más malas posturas. Sí, definitivamente, eso vendría a ser un peligro. La escalera, ¿cuál de las dos? Las dos, ¿cierto? Correcto. Una escalera rota y personas con posturas inadecuadas. Muy bien, está bien. Ale más. Bien, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ok? En primer lugar, tenemos aquí a estas personas. Fíjate cómo esta persona está encima del carrito de carga, que no debería ser para esto su función, pero le está dando un mal uso. Esto puede desencadenar un accidente. A mí una vez me tocó, me llegó el reporte, no me tocó a mí supervisarlo, pero me llegó el reporte de un trabajador que para hacer su trabajo en altura se había anclado de su anilla de la espalda, su anilla de la espalda con el arnés, se había anclado a la pluma de la grúa. Con la grúa había hecho que lo levanten, tipo Spider-Man, parecía doble de riesgo, para hacer una actividad, en lugar de usar los equipamientos o pedir el equipamiento para hacer bien la actividad. Entonces, ese tipo de eventos suelen pasar, es muy frecuente, ¿no? Agarran alguno entre la chacota y todo, van y usan los equipamientos de mala forma. Entonces, son situaciones que pueden generar accidentes. Entonces, aquí, en primer lugar, tenemos aquí estas personas trabajando de esta manera. En segundo lugar, muy bien lo que me mencionaban, las malas posturas. Recuerda que para levantar una carga, la postura de la espalda siempre tiene que ser recta, ¿correcto? No puedes inclinar toda la espalda para levantar algo. Tendrías que flexionar tus piernas y recién levantarlo. Entonces, las malas posturas también pueden desencadenar, pues, lesiones ergonómicas. Bien, aquí tenemos una persona distraída que está bajando por esta escalera sin prestar atención, podría caerse, podría tener alguna lesión también. La escalera rota, como mencionaban, ese tipo, cuando tienes así escaleras que estén en mal estado, rotas o equipamiento en general que esté en mal estado, tienen que identificarse. Pero en primer lugar tienen que separarse, tienen que llevarlas eh, ya sea al centro de acopio de residuos o tienen de repente que delimitarla o encintarla, de alguna manera dar a entender a los demás que este equipo ya no se puede usar, que este equipo está completamente prohibido su uso. Algunos le colocan cinta roja, algunos de plano simplemente van y la desechan. Hay que hacerle claro su correcta disposición también, pero no puede quedar en el mismo lugar en el espacio de trabajo que los demás. ¿No? Tiene que estar correctamente identificada o bien separada. Aquí tenemos otra escalera. Esta es una escalera pues fija, pero esta escalera, como puedes darte cuenta, no lleva un barandal. Ya lo veremos más adelante con algún ejemplo de repente en investigación de accidentes que el tema de tener barandales a los costados también salva bastantes vidas. Entonces, ¿qué pasaría si cada una persona va, se resbala, hace un mal movimiento y se cae por el costado? Una caída de desnivel bastante grave. Entonces, aquí también falta barandales. Aquí tenemos un clavo sobresalido. Por experiencia, déjame decirte que eso duele bastante y puede también ser objeto de alguna enfermedad, incluso como por ejemplo el tétanos. Entonces, también es una condición que puede generar un accidente. Otra más, tenemos aquí la persona que realiza levantamiento de cargas por encima de la visión. Eso obviamente tampoco no se debe permitir. Ya sea que la carga no es muy pesada, no importa, no puede estar muy sobredimensionada porque no puedes ver bien a dónde vas. Esta persona, por ejemplo, puede avanzar y se puede dar con el clavo, o se puede chocar contra un compañero, o se puede ir hacia las escaleras y también se puede caer. Entonces, eso no se puede permitir tampoco. Aquí podemos ver que la rampa está en mal estado, eso también puede ocasionar un accidente. Cajas mal apiladas que pueden caer encima del colaborador, caída de trabajos caída de objetos de altura. Y esta última que la puedes identificar como que son dos personas distraídas de la actividad, las distracciones también pueden ocasionar accidentes, como que también lo puedes entender como que son dos personas que no son trabajadores, pero por algún motivo están ahí. Pueden ser proveedores, de repente clientes, visitantes, pero ninguno de ellos está prestando atención a la actividad o no se ha delimitado cuál es el espacio que ellos deberían ocupar mientras los demás trabajan. Entonces, eso también tiene que controlarse, porque a veces el descuido de los terceros puede ocasionar accidentes, ¿de acuerdo? Entonces, así en un centro laboral es como se identifican distintos peligros y riesgos. Y claro, también falta orden y limpieza o charcos derramados por ahí. Pero no solamente en el área operativa, también podemos encontrar peligros y riesgos, por ejemplo, en oficinas. Fíjate aquí en esta imagen, quizás lo puedes entender mejor, qué tipo de peligros y riesgos podrías encontrar en esta otra imagen. ¿Qué me dices tú? Aquí encuentro varios, ¿ah? Acá hay rapidito, acá puedes encontrar de repente algunos cotidianos que hayas encontrado en tu propia oficina, en tu propio centro laboral, probablemente. ¿Qué peligros puedes encontrar aquí? El tacho de basura tirado en el suelo, muy bien.
Falta orden y limpieza. Sí, correcto. ¿Qué más? Hay uno en particular que me interesa que lo identifiques. Que igual te lo voy a decir después, pero quiero ver si alguno lo logra identificar. Las ventanas, ok, sí, la ventana está bien. Los casilleros, sí. Ok, sí, está bien. Una uso de silla como escalera. Ah, bien, muy bien. La silla puede resbalarse. Sí, correcto, Victoria. Mala postura de las personas. La postura. Muy bien. Correcto. Perfecto. Muy bien. De manera rápida también, bien como mencionaban, en primer lugar esta persona que está nuevamente haciendo una mala postura para levantar una carga, recuerden, la espalda no debe ir así, siempre espalda recta, y a partir de cuando esta persona se levante, la ventana está abierta y se puede dar contra el filo. No hace unos meses nada más, mi pequeño hijo estaba jugando y también se levantó así la cabeza y se dio contra el filo de la ventana. Afortunadamente no se rompió la cabeza, pero sí tuvo una lesión, bueno, pues le sangró bastante. Entonces, imagínate, si eso le pasa a un menor, imagínate una persona adulta o imagínate que la ventana hubiera sido con bordes más filosos. Entonces, puede ocasionar una lesión bastante severa y hay que tener cuidado con eso. Aquí también tenemos el tema de los famosos tomacorrientes que están sobrecargados. Esto puede ocasionar un cortocircuito. ¿Correcto? Entonces hay que tener bastante cuidado dónde enchufamos los equipos y qué tipo de equipos estamos enchufando también. Y también, claro, asegurarnos de que las instalaciones eléctricas del lugar sean las apropiadas, que se cuente con una puesta a tierra, que se cuente con su interruptor diferencial. Entonces, eso es necesario también para evitar los riesgos de incendio, por ejemplo, de cortocircuito. Aquí tenemos otra persona levantando una carga sobredimensionada otra vez por encima de la vista. Esto también le puede provocar accidente. Aquí tenemos las dos personas con la silla, las que mucho vieron. Esta persona que está haciendo mal uso del mobiliario, fíjate cómo va prácticamente reclinándose hacia atrás con las piernas encima del escritorio, puede ocasionar que se vaya de espaldas y se puede lastimar, puede tener un golpe a la cabeza o puede desnucarse. Y aquí la otra persona que lo usa prácticamente pues como una escalera, como alguno dice, ¿no? Como para acceder a las partes de arriba, lo cual tampoco debería permitirse porque fíjate qué pasaría si esto se desliza y la persona se va de lleno hacia adelante, puede sacar un diente. Entonces, también tenemos que evitar ese tipo de eventos, ¿no? Acá lo ideal sería que tengan una pequeña escalera o alguna forma de poder accederlo de arriba, pero sin tener que exponerse de esta forma. Falta orden y limpieza, como pueden ver, por ahí bebidas tiradas, cosas así, pueden ocasionar resbalones, caídas. Aquí tenemos una persona que está mal ubicada, su punto de trabajo está mal ubicado. Fíjate cómo el sol le da de lleno a través de la ventana y le dificulta la visión, le molesta, le fastidia. Esto es casi como un riesgo disergonómico. ¿De acuerdo? No le va a permitir trabajar a toda su capacidad. Aquí lo ideal sería o bien que esta persona esté ubicada en otro lugar, o bien que le coloquen persianas o cortinas para que él pueda controlar eso. A mí a veces me pasa, no me da lleno directo, pero a veces le pega a mi pantalla en el lugar donde yo trabajo y no puedo ver bien. O sea, por más que le aumente todo el brillo, no veo bien. Entonces, tengo que cerrar las persianas para poder apreciarlo mejor o en todo caso reubicarme en el lugar. Entonces, eso también tenemos que considerarlo porque afecta también al desempeño del trabajador o puede sobreesforzarlo de una forma innecesaria, ¿de acuerdo? Aquí los famosos bebidas encima de las computadoras. No sé quién le ha pasado que a veces va en la mañana, va, lleva su cafecito, su gaseosa y lo coloca en el CPU, encima de la impresora, cerca a los equipos eléctricos, que si se caen pueden ocasionar también un cortocircuito, entonces eso también tenemos que evitarlo. Aquí, un extintor mal ubicado. Fíjate cómo el extintor está en primer lugar muy arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si la persona que tiene que acceder a este extintor es bajita? No va a alcanzar. ¿Qué va a hacer? ¿Va a traer también la silla para que se suba? No puede hacer eso, ¿correcto? El extintor tiene que estar a una distancia, digamos, de la base de aquí hacia el piso, tiene que haber 1,20 m más o menos del extintor, ¿ok? Aparte, donde está ubicado el extintor no puede haber nada más. Entonces aquí tenemos este equipo aquí y no podría ir entonces el extintor en este lugar. O bien retiramos esto o bien el extintor en otro lado. Bien, no puede haber nada que obstruya a la persona que va a sacar el extintor. Aparte de eso, de repente te puedes preguntar, ingeniero, ¿qué pasa si en la pared no me dejan hacerle huecos o no se puede? En primer lugar, el extintor tiene que estar ahí a la pared, ¿de acuerdo? Su ganchito tiene que estar atornillado a la pared. Tienes que taladrarlo, tienes que colocarle ahí su ganchito etiquetado que ahí va el extintor. Supongamos que tus paredes son de drywall, vamos a suponer que son de drywall, o no tienes cómo ponerlo así directamente a la pared. No vale que lo pongas sobre el piso, no vale que traigas un banquito y lo coloques sobre el banquito, no.
En ese caso, si es que no tuvieran, ¿de acuerdo?, cómo colocar el extintor, necesitan una base portaextintor. Son unas bases de color rojo también, se colocan encima y ahí también se las puede etiquetar. Esa es la mejor forma, la forma idónea de cómo colocar tus extintores donde no puedes pegarlos pues a la pared, ¿de acuerdo? Tengo por ahí, si no me equivoco, material respecto a eso. Voy a buscarlo también para luego de la clase que te puedan pasar para que lo tengas más en claro. Bien. Falta de orden y limpieza todavía por acá. Nuevamente el tema de los objetos mal apilados. Aquí también un cajón que está abierto que también puede golpear a la persona. Y así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta forma es como vamos a identificar peligros y riesgos. Ahora, qué me dice la normativa respecto a mi matriz hiper? ¿Qué requisitos debemos considerar? El artículo 77 del Reglamento de la Ley de Seguridad, que actualmente está modificado por el Decreto Supremo 002-2020-TR, nos dice que la matriz hiper tiene que ser actualizada una vez al año. ¿De acuerdo? Eso lo veíamos desde las primeras clases. Tu matriz hiper, por lo menos, tiene que actualizarse una vez al año. O sea, ¿qué estamos hoy? Creo que estamos hoy 4 de marzo, si no me equivoco. Sí, 4 de marzo. Hoy estamos 4 de marzo del 2024, ¿cierto? Si tú tienes una matriz hiper que dice actualizado 4 de marzo del 2023, esa matriz hiper hoy ya no vale, porque ya se pasó del año, no puede exceder el año. No, pinge de 4 a 4, no aguanta. Si dice 4 de marzo del 2023, hasta el 3 de marzo del 2024 tu matriz era válida. De ahí en adelante ya no vale tu matriz, ya quedó desactualizada. Bien, entonces tu matriz hiper máximo de vigencia debe tener un año. Si ya se está por cumplir los 12 meses, dale su actualización de una vez. Algunos acostumbran a actualizarlo a los 11 meses nada más, porque también el tema de actualizarlo conlleva su tiempo, no simplemente es cambiarle de fecha y ya está, ¿no? También tienes que hacerle una revisión para ver si la matriz aún es la idónea para la persona, para el puesto, para la actividad. Entonces es muy importante que la actualización la hagas por lo menos una vez al año. Ingeniero, yo lo quiero hacer cada 6 meses. De acuerdo, está bien, perfecto. No hay ningún problema con eso. La frecuencia la puedes determinar tú, pero no puede pasar de un año de vigencia de la matriz. Ahora, esta matriz también la vas a actualizar cuando te ocurran accidentes de trabajo. ¿Por qué? Bueno, eso lo podemos detallar más en la última clase, pero más o menos como para adelantarnos, lo que sucede es que cuando ocurre un accidente, se entiende que tu matriz hiper ha tenido que fallar en algo. O bien, no has considerado el peligro o el riesgo que desencadena ese accidente, o de repente sí lo consideraste, pero no lo evaluaste de la forma apropiada. Quizá lo evaluaste como un riesgo moderado, bajito, y ocurre el accidente, significa que el riesgo en realidad era alto. O puede ser que sí lo consideraste alto, pero tus medidas de control no fueron las apropiadas, no funcionaron, no se activaron, no protegieron al trabajador. Entonces, cualquiera sea el caso, va a obligar a que la matriz hiper tenga que actualizarse, ya sea para volver a evaluar el riesgo, para determinar más controles, para identificar el peligro o el riesgo que no estuvo identificado, pero de todas maneras, pues la matriz va a tener que actualizarse. Entonces, cada vez que te ocurre un accidente, actualizamos matriz hiper. Y también vamos a actualizar matriz hiper, como también nos mencionaba una vez un compañero aquí también en esta clase, que ocurre un cambio en los procesos, implementamos nueva tecnología, cambiamos un proceso, cambiamos una actividad, implica nuevos peligros y riesgos. Entonces, ahí también hacemos el cambio de la matriz hiper. La matriz hiper tiene que ser evaluada por cada puesto de trabajo. Bien, no es igual, de repente tú manejas alguna hiper por actividad en específico. Está bien, es una forma de poder identificar los peligros y riesgos de una actividad. Pero la norma lo que te va a revisar o lo que te va a pedir es la hiper por puesto de trabajo. O sea que si tú tienes, digamos, ¿no?, identificados 50 puestos de trabajo, bueno, distintos entre sí, 50 puestos, entre gerentes, jefaturas, supervisores, técnicos, conserje, etcétera. Tienes 50 puestos, necesitas contar con 50 matrices hiper. Cada puesto de trabajo debe tener su propia hiper. Cosa que cada vez que tienes un nuevo ingresante, un nuevo trabajador, ese trabajador debe recibir el hiper de su puesto de trabajo. Así nos lo pide la normativa. Ingeniero, voy a hacer 50 matrices. En realidad, no, porque notarás en el desarrollo de estas matrices que hay algunas que son muy parecidas. Por ejemplo, tú puedes tener
se me ocurre, un gerente general que hace labor en oficina mayoritariamente, supongamos que solamente en oficina, y tienes al de contabilidad, que también hace su labor generalmente en oficina. Los peligros y riesgos que van a enfrentar ambos van a ser muy similares. O con el encargado de informática de repente, o con el encargado, no sé, con el secretario, con la secretaria, con el de recursos humanos de repente, salvo que esta persona realice también viajes a otras sedes, tenga que desplazarse, bueno, quizá por ahí. Pero en algunos casos, algunos puestos van a compartir la gran mayoría de peligros y riesgos. Entonces, no es que tengas que hacer un doble o triple o cuádruple trabajo. Simplemente es cuestión de hacer una buena identificación y los demás simplemente se van adaptando. En la parte de operaciones, de repente sí, un poquito más detallista, porque si bien puede que haya dos o tres puestos diferentes realizando alguna actividad, cada uno de ellos va a estar expuesto a un distinto peligro o riesgo o puede estar expuesto al mismo peligro o riesgo, pero en menor proporción. Es por eso la importancia de identificar estos peligros y riesgos, hacer esta hiper por cada puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo debe contar con sus respectivos peligros y riesgos. Esta matriz hiper también se realiza en consulta con los trabajadores y sus representantes. Ingeniero, o sea que la hiper tiene que ser aprobada por el comité, correcto. ¿Y cómo te dije que se demuestra que el comité aprobó un documento? Con la firma, sí, en parte, pero también con la respectiva acta de reunión del comité. No te vayas a olvidar de eso. El comité en alguna de sus reuniones debe haber revisado las matrices hiper y los tiene que haber dado su aprobación. Se aprueba por unanimidad, se termina por unanimidad aprobar la matriz hiper de tal puesto de trabajo. Listo. Tiene que estar ahí en su acta de reunión del comité. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar también de eso porque es muy importante. Pero no solamente así, ¿de acuerdo? En el tema de la matriz hiper no solamente vas a considerar la aprobación del comité para decir que con eso ya todos los trabajadores están de acuerdo. En el tema de la matriz hiper, necesitamos que todos los trabajadores se involucren, participen en la elaboración de su respectiva matriz hiper de su puesto de trabajo. O sea que todos los trabajadores deberían haber participado al momento de revisar o actualizar su hiper. O sea que digamos, tú tienes 10 secretarias, tienes que haberte reunido con tus 10 secretarias y con ellas haber elaborado tu matriz hiper para el puesto de secretario. O sea que tú tienes un jefe de logística, entonces tienes que haberte reunido con ese jefe de logística y tienes que haber sacado sus peligros y riesgos de esa persona con él y de esa manera pues acreditar una hiper mucho más realista. Ingeniero, esto no funciona. Yo digamos que tengo 100 trabajadores del mismo puesto de trabajo. ¿Cómo me voy a reunir con los 100? Correcto, buena pregunta. Lo que pasa es que en estos casos, lo que puedes hacer es apoyarles un poco avanzando la matriz hiper o usando la que ya tienen dispuesta, los reúnes, como si los capacitaras, les explicas, mira, este es tu hiper, lo vas a identificar así, evalúas así, le vas a poner probabilidad tanto, severidad tanto. ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿Alguien quiere modificarle algo? Y ahí los haces participar. De esa manera haces que ellos se involucren. De esa manera ellos van a indicarte si de repente algún peligro ya nunca les ha ocurrido, o está sobredimensionado, o de repente nunca les ha pasado, o de repente les ha pasado alguna otra situación que en el hiper no se ve. Ah, ingeniero, usted nos ha puesto que ahí nosotros podemos, no sé, cortarnos, ¿no? Nos podemos amputar un dedo. Pero, ¿cómo, pues, ingeniero? Si ahorita los equipos que nos han dado ya tienen un dispositivo de bloqueo que ya no me dejan, ya no, o sea, siente la mano y ya se para ahí, ya no me hace nada. Ah, eso no estaba considerado aquí en mis controles. Vamos a colocarlo. Si tenemos este equipo, implica también que tiene otro tipo de peligros y riesgos, ¿no? También vamos a considerarlo. Entonces, esa es la manera en la cual retroalimentamos respecto a esta matriz hiper. Puedes hacerlo así, como que puedes reunirlos también como una especie de taller, darles un papelito y que ellos te identifiquen 5 peligros y riesgos. Haces un conteo de todos y ves cuáles sí tienes y cuáles te faltan, y de esa manera retroalimentas tu matriz hiper. Y si llegas a una fila y te pregunta, ¿has elaborado tu hiper en coordinación con los trabajadores? Sí, miren, ¿no? Nosotros lo hicimos así, de esta manera, ellos llenaron esto, participaron, acá está. Lista de asistencia de que participaron, y bueno, ahí está. Perfecto. ¿Se entiende entonces? Todos los trabajadores deben participar en la elaboración de su hiper. Lo puedes hacer con una lista de asistencia sencilla.
¿de acuerdo? No hay ningún problema con eso. Lo que sí tendrías algún trabajador que recién ingresa o recién va a ingresar, a él tienes que entregarle como una especie de cargo de entrega que le has entregado su hiper. Eso sí es importantísimo, porque generalmente cuando ocurre algún tipo de accidente, Dios no quiera, pero si llega a ocurrir algún tipo de accidente, suelen pedir que al trabajador accidentado se le haya difundido sus peligros y riesgos, se le haya entregado una copia de su hiper. Es muy importante que se aseguren de que el trabajador haya recibido esa matriz hiper. Bien, algunas cosas más que tenemos que considerar sobre este hiper. En primer lugar, debemos considerar las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia que se van a presentar en la actividad. Las condiciones de trabajo previas o existentes. Tiene que estar relacionada al ambiente de trabajo, a la actividad que ellos realizan. Debemos que considerar también a los trabajadores con discapacidad o con factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección a trabajadores y adolescentes, los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, investigación previa de accidentes que hubieran ocurrido y la vigilancia de la salud médica. Entonces, estos son los puntos mínimos que me pide la normativa que yo identifique en mi matriz hiper. Ingeniero, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Para eso, yo les he traído, les he compartido un formato referencial respecto de cómo llenar correctamente su matriz hiper. Ahora presta mucha atención que vamos a pasar al llenado de la matriz hiper, ¿correcto? Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el puesto de trabajo. Te he traído aquí una matriz hiper de las actividades que yo superviso, que básicamente es actividades eléctricas y vamos a considerar entonces como puesto técnico electricista. Muy bien. Una vez que ya identificamos el puesto, se supone que vamos a identificar ahora los peligros y riesgos que enfrenta un técnico electricista. Muy bien. Identificamos sus actividades y sus respectivas tareas. Esto yo lo he puesto como su proceso como actividad, ¿de acuerdo? Un técnico electricista pues puede hacer una actividad ya sea en media, baja o alta tensión, dependiendo para que esté preparado. En este caso vamos a delimitar sus actividades sin actividad comercial. Tenemos comercial todo lo que tiene que ver con baja tensión, solamente medidores nada más, ¿de acuerdo? Bien. Eh, Identificamos entonces las tareas que conllevan esta actividad. O sea, si bien una persona puede hacer alguna actividad en general, esta actividad se puede desglosar en una o más tareas, ¿de acuerdo? Para el tema de este técnico electricista, sus actividades comerciales, eh, tiene distintas tareas dentro de estas actividades comerciales. Por ejemplo, hacer el saneamiento de cajas portamedidor o trasladarse a su zona de trabajo para poder hacer este saneamiento. ¿Qué es el saneamiento, ingeniero? Básicamente es reemplazar las cajas que están en mal estado. Básicamente eso. Entonces, fíjate cómo hemos identificado, puesto la actividad que realiza o las actividades que realiza y las respectivas tareas. Muy bien. Luego de eso identificamos si el personal es masculino o femenino. ¿Para qué hacemos esto, ingeniero? Para identificar si va a haber o no riesgos a la procreación o el enfoque de género, tal y como me pide la norma. Entonces, en este caso, hemos puesto que todos son masculinos. Ingeniero opresor. No, no, no. Lo que pasa es que, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que la realidad es que en la empresa donde nosotros trabajamos, no tenemos realmente personal femenino que se haya postulado al cargo. No es que nosotros lo hayamos restringido, sino que nadie se ha presentado y bueno, entonces tenemos solamente, de momento, personal masculino. En otro tipo de actividades, sí, tenemos, por ejemplo, mayoría más femenina, ¿de acuerdo? No simplemente pues por el tema de qué actividad realiza, sino que así se presentan. Tampoco estoy diciendo que no haya técnicas electricistas mujeres, ¿no? Sí he conocido alguna, una que otra que sí ha habido y que sabe hacer su trabajo también. Pero pues si no lo tienes, tampoco no lo vas a colocar, ¿no? Entonces en este caso vamos a considerar que solamente hay personal masculino. Bien. El tema de la edad. En este caso nosotros tenemos solamente personal adulto. No dejamos trabajar a adolescentes en trabajos de alto riesgo, porque obviamente si es que les llega a pasar algo por su falta de experiencia, sería una responsabilidad nuestra. Entonces, únicamente personal adulto, que se entiende que tiene sus estudios, tiene experiencia haciendo la actividad, trabaja haciendo estas actividades. Ingeniero, y si fueran menores, bueno, practicantes nos mandamos como apoyos, como ayudantes. Ellos no tienen contacto directo con la energía y obviamente sería un puesto de trabajo diferente con niveles de riesgo diferentes también. Y el tipo de actividad, ¿de acuerdo? Rutinarios, no rutinarios y las situaciones de emergencia. Fíjate cómo aquí ya agarramos todo lo que tiene que ver con protección de adolescentes, enfoque de género, los riesgos de la procreación se ven más adelante. Pero fíjate cómo ya los estamos delimitando, ¿de acuerdo? Ingeniero, ¿qué se refiere con rutinario y no rutinario? Muy bien. Vamos a entender por actividades rutinarias todas aquellas que se realizan de forma periódica, de forma frecuente. No necesariamente diario, no necesariamente semanal, no necesariamente mensual.
Cuando nosotros decimos que es periódico, significa que ya tienen una periodicidad. Significa que cada cierto tiempo ya hemos identificado que va a hacerse la actividad, que se va a realizar la actividad. Por eso decimos que es rutinario, una actividad frecuente que siempre se hace con cierta periodicidad. Esto me lleva a mí a identificar que esta actividad yo la puedo controlar. Porque como yo puedo prever cuándo va a ocurrir, es una actividad que está en condiciones controladas. Yo ya sé que yo ya sé que esta actividad se va a realizar, ya preparé mi personal de antemano con una inducción, ya preparé el equipamiento de protección personal que va a necesitar, ya identifiqué los procedimientos que debe tener para hacer la actividad. Entonces, ya está previsto, sé que va a ocurrir, en algún momento va a ocurrir, ya tenemos previsto cuándo va a ocurrir y de esa manera la controlamos previamente. Actividades cotidianas, actividades rutinarias, actividades en condiciones normales, controladas. En cambio, las no rutinarias son actividades ocasionales. O sea, puede ser que esta actividad se presente, como que puede que no, como que yo no lo controlo mucho. Realmente no depende de mí o de la naturaleza propia de mis actividades que ocurra o no. Entonces, como yo no controlo o no sé cuándo van a ocurrir, está en condiciones no controladas. Puede ser que hoy día yo prevea hacer algún tipo de actividad en este mes y de repente de nada dicen, uy, de último momento tenemos que hacer esta otra actividad. Y yo no simplemente puedo decir, no, tú no me dijiste que se tenía que hacer. No, no se hace porque no estaba previsto. Se tiene que hacer a veces. Entonces, de ahí es donde parten las actividades no rutinarias. Se presentan como una frecuencia, no están controladas al momento de que ocurren, pero ya en el hiper nosotros identificamos que existen esas situaciones, que existen esas actividades y ya les damos algún tipo de tratamiento general, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando nos toque en campo, de forma específica, aplicamos una técnica más, que la veremos hasta el final de la clase de hoy, pero es importante entonces en la hiper también identificar cuáles sí son actividades rutinarias y cuáles no son rutinarias, no es que se den siempre. Y las situaciones de emergencia, que pueden ser bien rutinarias o pueden ser no rutinarias, es independiente, son básicamente situaciones imprevistas, generalmente asociadas a algún fenómeno natural, algún fenómeno climatológico o algún tipo de desastre que implique un riesgo inminente a la persona y que por lo general es tratado con algún plan de contingencia. Por ejemplo, situación de emergencia, un sismo, situación de emergencia, fenómeno del niño, situación de emergencia, huaicos, derrumbes. Situación de emergencia, incendios. ¿Me entiende mejor? Entonces, esos son los tipos de actividades que vamos a identificar, rutinarias, no rutinarias o emergencias. Luego de eso identificamos también los tipos de peligros. Vamos a identificar el peligro y estos peligros vamos a identificar qué tipo es. Puede ser un peligro físico-químico, ¿okay? Expuesto de repente a, por ejemplo, a trabajos de soldadura. Puede ser un peligro mecánico que tiene que ver con manipulación de herramientas, poleas, máquinas, etcétera. Peligros eléctricos, por ejemplo, el tema de contacto directo con energía, o peligros locativos. Los peligros locativos básicamente vienen a ser aquellos peligros que son propios del lugar de trabajo. No son peligros físicos, no son peligros mecánicos, son peligros que forman parte del entorno laboral. Por ejemplo, si tenemos un peldaño que está sobresalido o una escalera, por ejemplo, y yo me resbalo, me tropiezo con ese peldaño, con ese desnivel, es un peligro no físico y no mecánico, es un peligro locativo, porque es propio de este ambiente de trabajo que exista ese peldaño o ese desnivel. Si yo hago trabajos en la vía pública e identifico como peligro el tránsito vehicular, no es físico y no es mecánico, es un peligro locativo, porque es propio del lugar de trabajo, en este caso la vía pública, que existe el transporte vehicular, que existe el tráfico vehicular. Entonces es un peligro locativo. ¿Se entiende mejor así? Bien. Peligros químicos, por ejemplo, partículas, material particulado, polvo, ¿de acuerdo? Humos químicos también. Peligros psicosociales, jornadas extensas de trabajo, acoso laboral, hostigamiento, mobbing. Peligros biológicos relacionados con presencia de vectores, aquellos que te pueden provocar enfermedades, la COVID-19, por ejemplo, el dengue, que está muy sonando ahorita en el tema del norte, eh, hongos, etcétera. Peligros ergonómicos relacionados con posturas forzosas o repetitivas, ¿de acuerdo? Levantamiento de cargas. Y peligros físicos relacionados a vibraciones o ruido. Fíjate que acá a la mano izquierda, los que están de plomito, son todos aquellos peligros que pueden provocar accidentes. Y aquí a la mano derecha tenemos todos aquellos que pueden provocar enfermedades profesionales. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces identificamos pues mis peligros y mis riesgos, como puedes darte cuenta aquí. Lo ideal sería que empieces primero por el peligro, luego sigas con el riesgo y luego la lesión o enfermedad y de ahí determines qué tipo de peligro era. Puedes hacer como tú gustes. Entonces, por ejemplo, para el técnico electricista, identificamos como un peligro las cajas portamedidores energizadas, ¿ok? Peligro eléctrico. El riesgo que conlleva esto es que puede ocurrir una descarga eléctrica, una electrocución, y la lesión o enfermedad que enfrenta son quemaduras, de repente lesiones, ¿ok? Peligro, herramientas u objetos punzocortantes, manipulación de herramientas o objetos punzocortantes, por ejemplo, usar una moladora para abrir la cajita portamedidor. Es un peligro mecánico porque usa alguna máquina. El riesgo viene a ser contacto con objetos filosos o punzocortantes y la lesión viene a ser pues, cortes, golpes, hemorragias. Trabajos con líneas energizadas de baja tensión, ¿ok? Vas a manipular el medidor directamente, hay una línea energizada, peligro eléctrico, riesgo, contacto directo con electricidad, lesión, electrocuciones, quemaduras, arritmias, muertes. Muy bien. Aquí fíjate que le he puesto un otros y le he puesto personal con discapacidad. Ingeniero, porque ellos son un peligro. Recuerda que la norma me dice que tengo que identificar también la protección al personal con discapacidad. Entonces, estamos considerando como un peligro no rutinario que puede ser que tengamos personal masculino, técnico electricista, haciendo la actividad, pero que tiene discapacidad. Quizás. Y el riesgo que pueden enfrentar es que ellos, por el tema de su discapacidad, pueden tener caídas en mismo nivel, dificultad para desplazarse, quizás se fatigan más rápido ellos también pueden tener ese tipo de lesiones. Entonces, lo hemos identificado con la finalidad de más adelante, al momento de determinar controles, identificar de qué manera vamos a proteger a este personal. Puede ser que nunca tengamos personal con discapacidad. Por lo general, son pocos. A veces se presentan, como que a veces no. Pero de todas formas, nosotros ya identificamos de qué manera vamos a controlar, si acaso nos llega a ocurrir, llegáramos a tener personal con estas características. ¿De acuerdo? No se olviden que peligro es todo aquello inherente a la actividad y el riesgo la probabilidad, la combinación de la probabilidad con la severidad del daño. Luego de que hemos identificado mi peligro y mi riesgo, tengo que pasar a evaluar el riesgo. Es muy importante en la hiper evaluar el riesgo. Y lo vamos a evaluar dos veces. Una primera vez para identificar el riesgo puro y una segunda vez para evaluar el riesgo residual. ¿Cuál es la diferencia? El riesgo puro básicamente es la evaluación inicial de riesgo. Es básicamente hacer de cuenta que tal cual como me ha parecido mi peligro y mi riesgo, voy a imaginarme que no tengo ningún tipo de control, no existen controles, evalúo así como está, al desnudo, al calatito y determino entonces mi nivel máximo de riesgo. ¿Qué tan riesgosa es la actividad en su estado natural, en su riesgo puro, en el riesgo donde no hay controles identificados? Luego de que yo he identificado este nivel de riesgo, este nivel máximo de riesgo, voy a determinar mis controles, que luego explicaremos cómo, y vuelvo a evaluar, y a eso le llamo riesgo residual, pero este ya es un riesgo que estoy evaluando después del control. O sea, tengo este riesgo, lo controlo de esta manera, a ver, ahora qué tan riesgosa es la actividad. Entonces esto me permite a mí sacar un nivel más real de riesgo, porque tengo controles, y estos controles obviamente se pueden evidenciar en campo. De esta manera, evaluamos a ver qué tan efectivo ha sido el control y de esta manera sabremos si el control debe mantenerse o si me falta añadir más controles. Para eso entonces sirve mi riesgo residual. Perfecto. ¿Cómo vamos a evaluar estos riesgos, ingeniero? Ya sabemos que son dos veces. Pues usando la fórmula de riesgo igual probabilidad por severidad que habíamos visto al principio. La severidad la vamos a ver en un momentito, pero la probabilidad la vamos a sacar a través de la suma de cuatro factores. Estos factores son cantidad de personas expuestas, si existen o no procedimientos de trabajo, nivel de capacitación de los trabajadores y el tiempo de exposición al riesgo. En base a la suma de estos cuatro, obtendremos un nivel de probabilidad. Yo te recomiendo que tú saques en una escala simplemente del 1 al 3. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, si tienes personas expuestas de 1 a 3 personas expuestas, le pones un nivel 1 de probabilidad aquí. Si tienes entre 4 a 12 personas, le pones un nivel 2. Si tienes más de 12, le pones un 3. Tienes procedimientos, están bien hechos, los ha revisado tu comité, nivel 1. Existen por ahí algún procedimiento, no sabemos cuándo se ha elaborado, pero está ahí, está como documento, no es muy claro, pones un nivel 2. No hay ningún tipo de procedimiento, nivel 3. Capacitación, tienes personal capacitado, entrenado, conocen cómo prevenir el peligro, nivel 1.
Tienes personal que ha asistido por ahí a alguna capacitación, no asistieron a todas, se quedan dormidos en la capacitación, bueno, nivel 2. Y tienes personal que no ha recibido ningún tipo de capacitación, le pones un nivel 3. Y la exposición al riesgo, si es una exposición que se da, digamos, una vez al año de forma muy esporádica, nivel 1, una vez al mes de forma eventual, nivel 2, una vez al día, diariamente, permanentemente están expuestos al riesgo, nivel 3. Y en la severidad igual, si identificas que este riesgo puede ocasionar una lesión con una incapacidad de repente menor, como que te toma una hora recuperarte o al día siguiente ya estás de nuevo en pie, nivel 1, una lesión con severidad menor. Si hay una lesión con incapacidad temporal que requiere mayor descanso médico, un nivel 2. Y si es una lesión con daño permanente o una fatalidad, un nivel 3. Entonces, en base a esto es que vas a determinar del 1 al 3 para cada uno de estos factores para poder determinar el nivel de riesgo. Quiero dejarte muy en claro, porque es un error común que yo saco en las matrices hiper que tengo que revisar a veces en mi centro laboral, es con este tema de personas expuestas y exposición al riesgo. A veces a mí me ocurre que me traen riesgo puro, me traen la matriz riesgo puro, y me colocan, ¿no? Personas expuestas, me colocan así, digamos, ¿no? Más de 12, le ponen 3. Exposición al riesgo dicen, es una actividad que hacemos todos los días, le ponen 3, ¿ok? Y sacan su riesgo puro así. Y cuando me sacan el riesgo residual, la exposición al riesgo sigue siendo 3 y la cantidad de personas también sigue siendo 3. Y esto hace obviamente que el nivel de riesgo al final salga alto. Entonces yo les pregunto, ingeniero, ¿por qué me pone tan alto? Se supone que ya estamos identificando controles. No, sí, pero lo que pasa es que igual, a pesar de que le pongamos controles, ellos van a seguir haciendo la actividad todos los días. Entonces, ellos igual están expuestos al riesgo. No. Hay una gran diferencia entre frecuencia de exposición a la actividad y la exposición al riesgo. No te equivoques con eso. Cuando nosotros determinamos controles, y luego vamos a ver esa parte de los controles, nosotros vamos a identificar, ¿no? Todos esos controles que van a hacer que el riesgo la probabilidad de que se presente el riesgo sea menor, sea más pequeño. Entonces no podría darse el caso de que yo diga, no, que van a seguir expuestos al riesgo permanentemente. No, o sea, al menos un nivel va a tener que bajar, porque para eso hemos puesto controles. Si no vamos a bajar nada, entonces se supone que mi control no funcionó, ¿no? Yo estoy poniendo un control para que esta exposición, no a la actividad, sino al riesgo, sea más pequeño. Digamos, hago un trabajo en altura, lo hago diario, tengo una alta probabilidad de exposición a que me pueda caer, una caída de desnivel, permanentemente. Muy bien. Pero si yo ya determiné controles, como por ejemplo usar el arnés con línea de vida, como por ejemplo elaborar un procedimiento que me diga que las actividades se hacen primero a nivel de suelo y luego se hace izaje con algún equipo, por ejemplo, entonces mi exposición al riesgo, por más que la actividad se haga diario, ya no es el mismo, porque estoy determinando los medios para que esta exposición a riesgo sea más pequeña, sea menor. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver luego con un ejemplo para que me puedas entender mejor. Entonces, de esa manera. Una vez que tengamos los resultados, probablemente obtendremos los siguientes niveles. Si le hemos puesto todo 1, 1, 1 en probabilidad y en severidad también, de repente tendremos un nivel 4, que es un riesgo trivial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este riesgo, pues, está controlado, ¿de acuerdo? Es un riesgo más pequeño. Si obtenemos hasta un nivel 8, riesgo tolerable, hasta un 16, moderado, 24 importante y 36 intolerable, ¿de acuerdo? En base a eso estimaremos el nivel de riesgo. ¿Qué significa esto? Como te decía, si sale trivial o tolerable, significa que mi riesgo es no significativo. Los controles que yo he establecido son suficientes, funcionan, hay que mantenerlos. Quizá hay que hacerles revisiones periódicamente para ver que sigan siendo efectivos, pero no es imperante hacer algún tipo de cambio ya de una vez, de inmediato. Podemos todavía solventarnos o aguantar con este riesgo. Muy bien. Si acaso fuera tolerable, significa que estamos por ahí un poquito en el límite, sí tendríamos que evaluar quizás, ¿no? Si el control podemos mejorarlo, podemos meterle algo más para poder hacer que la actividad sea menos riesgosa todavía. Si sale en moderado en adelante, ya es un riesgo significativo y es un riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, si sale moderado, por ejemplo, hasta 16, significa que, bueno, depende de la organización en sí. Podrías considerarlo de que la actividad se puede realizar bajo una estricta supervisión y claro, habría que ver en unos 3 meses de repente algún tipo de control adicional que podamos añadir para controlarlo.
Ahora, si te saliera importante o intolerable, ahí sí la actividad no debería realizarse, porque ya implica de que dos cosas, o bien la actividad es muy probable que te vaya a ocurrir un accidente, o la severidad por si te llega a ocurrir el accidente es muy alta y no la podrías asumir. Entonces, por ese motivo, importantes e intolerables, no se debería permitir la actividad, al menos en esas condiciones. Habría que suspenderlo de momento. Bien, aquí entonces en el ejemplo, fíjate, hemos identificado nivel de personas expuestas, nivel 2. En riesgo puro, hemos considerado que no existe ni procedimiento ni capacitación y que están expuestos permanentemente al riesgo. Sumamos los niveles aquí, le asignamos un nivel de severidad, aquí fíjate que le hemos puesto un 2, aquí un 3 permanentemente, y obtenemos mi nivel de riesgo puro. Valoramos, calificamos y sacamos que son riesgos significativos. Hasta aquí todavía riesgo puro, ¿correcto? Muy bien. Luego de eso entonces determinamos los controles. Estos controles los vamos a hacer en base a 5 categorías, la famosa jerarquía de controles. En primer lugar, la eliminación. Es decir, tratamos de eliminar por completo el peligro o la fuente potencial de riesgo. Digamos que tenemos una actividad donde el peligro es básicamente la exposición de la persona a esa actividad. Entonces eliminamos la participación de la persona y de repente lo reemplazamos, no sé, con alguna máquina, con algún sistema, con alguna IA. De alguna forma hacemos que la intervención de la persona sea mucho menor. Eliminamos el peligro como tal. Lo segundo que deberíamos buscar sería la sustitución. Reemplazamos esta fuente de riesgo por una que sea más segura, menos riesgosa de repente. Digamos que tenemos que hacer una actividad con algún producto químico que es muy tóxico. Entonces buscamos la forma de sustituirlo por otro químico que me da casi los mismos resultados, pero no es tan tóxico como el primero. Entonces estamos sustituyendo, ¿de acuerdo? La fuente de peligro. El control de ingeniería, que es básicamente implementar tecnologías, herramientas, maquinarias, sistemas para reducir también el nivel de riesgo. Estos son los tres primeros que deberíamos buscar al momento de controlar los riesgos. Los dos últimos, que ya se las conoce como barreras blandas, los tres primeros se les conoce como barreras duras y los dos últimos las barreras blandas, dependen un poquito más de la persona como tal. Entonces, tenemos a los controles administrativos, que tiene que ver con elaborar procedimientos, señalizar, delimitar, capacitar al personal. Entonces, son controles que dependen mucho de que la persona participe de la capacitación, aplique lo que aprende en la capacitación, sí. Y el EPP, el equipo de protección personal, que es nuestra quinta categoría, ya debería ser pues la última opción de una organización. Hay muchas empresas que lo primero que hacen es buscar el EPP que se le va a dar, ¿no? No sería lo ideal. Lo ideal sería que empecemos desde arriba, primero eliminando, sustituyendo, control de ingeniería, y ya si no podemos aplicar ninguna de estas tres, aplicamos estas dos, pero juntas. Acostúmbrense a aplicar estas dos juntas, ¿de acuerdo? O bien el control administrativo con el equipo de protección personal, o bueno, ya pues solamente el control administrativo. Muy rara vez yo te voy a decir que aplique solamente EPPs. Lo ideal sería que vaya acompañado de alguna capacitación o algún procedimiento para que sea más efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como vamos a determinarlo. Aparte, con el EPP tienes que tener bastante cuidado de que sea realmente el adecuado para la actividad, ya sea para el tipo de actividad que van a realizar o incluso por las características propias del trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, no te olvides. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y por último, equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, fíjate que aquí hemos determinado, ¿no? Algunos controles, por ejemplo, controles administrativos en particular, cumplimiento del procedimiento, evita tener contacto con la caja portamedidor, en caso sea necesario, revelar antes de manipular. Uso de EPPs, aquí hemos identificado los EPPs que van a usar, ¿de acuerdo? Aquí el tema de personal con discapacidad, por ejemplo, asignar menor carga laboral, evitar asignar rutas en zona rural con desniveles. Y en base a eso volvemos a evaluar. En base a los mismos criterios, reducimos por ahí un poquito el tema de exposición, el tema de frecuencia, el tema de probabilidad y de severidad, y obtenemos niveles de riesgo más tolerables. De esta manera es como hacemos la evaluación en la matriz IP. Ingeniero, ¿qué pasa si luego de hacer todos mis controles, evaluar mi riesgo residual, siguen saliendo altos o significativos? ¿Qué pasa? ¿Qué hago en ese caso? Si tenemos eh, riesgos todavía elevados,
Lo que tenemos que hacer ahí es identificar algún plan o programa de gestión. Básicamente a lo que le llamamos como planificación de la actividad preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Significa que en tu actividad puedes identificar algunos peligros o riesgos que están todavía ahí latentes. Lo ideal, claro, sería que todo esté controlado, pero puede ser que en algún caso no esté controlado, realmente aún no lo hayas controlado. Y lo mejor sería sincerarlo, porque de esa manera lo que tú puedes hacer es determinar qué vas a hacer de aquí en adelante. Tomamos las medidas necesarias para que de acá a 2 o 3 meses controlemos el riesgo aún. Quizás bajo concesión todavía seguir haciéndolo, quizás suspenderlo de forma temporal, pero tomar acción para más adelante tenerlo ya controlado. Eso es lo que podemos hacer, a eso se le conoce como planificación de actividad preventiva. En una auditoría, por ejemplo, es muy común de que cuando tengas la matriz hiper, los auditores te pidan que identifiques los peligros o riesgos que en riesgo residual han salido más altos. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa mucho ver qué estás haciendo en base a esos riesgos. Cuando todo sale controlado, por ahí que dicen, qué aburrido, otra empresa que todo está controlado. Entonces se van al puro y dice, a ver, de estos puros, ¿cuál es ese identificado? Acá mira, ha salido alto en este riesgo puro. A ver, muéstrame tu medida de control. Y se van y se toman su tiempo para evaluar esta medida de control. Ahí viene un punto también importantísimo, y es que las medidas de control que vamos a colocar aquí no son idealizadas, no son intenciones, ¿de acuerdo? Las medidas de control que estamos poniendo aquí en la hiper son controles reales, controles que se tienen, controles que si yo me voy a campo a supervisarlo, lo voy a encontrar ahí. Porque si no lo encuentro, demasiado la realidad, mi hiper no vale. Porque mi hiper me está colocando que yo he puesto cosas que en la práctica no están. Digamos que yo pongo, trabajo en oficina, ¿ok? Peligro, vidrios en las ventanas. Y le pongo como control, le vamos a colocar una lámina de seguridad a los vidrios, o los vidrios van a ser no sé, de vidrios templados, qué sé yo. Y viene la auditoría o el inspector y dice, a ver, acá en tu hiper has puesto que este es vidrio templado, y pero esta lunita no está templada. ¿Le han puesto su lámina de seguridad? No, tampoco. ¿Y por qué lo pones en tu hiper? El hiper tiene que evidenciar lo que se tiene en la realidad. Contamos con extintor en cada piso. Y el auditor revisa todo y solamente encuentra un extintor a la entrada nomás. Y el resto de zonas no decías que tenías uno por piso. No estás cumpliendo tus propios controles. Entonces, todo lo que declaremos en nuestra hiper es un control que nos pueden auditar, que nos pueden inspeccionar. Y si no cumplimos con nuestros propios controles, podemos ser objetos también a sanciones. Bien. Eh, Básicamente, en auditoría, por ejemplo, para sistemas de gestión, nosotros tenemos que darle cumplimiento a todas las obligaciones de la normativa y también a nuestros propios controles, a nuestras propias obligaciones. Son auditables también. Ahora, también como te decía, hay que tener bastante cuidado con lo que identificamos, ¿de acuerdo? A veces hay cositas que se nos van. En la última auditoría que tuve de ISO 45001, por ejemplo, estaban auditando en oficina al gerente de operaciones. Y no, todo estaba bien, ¿no? Estaba su hiper, le estaba revisando, todo perfecto. Decía, a ver acá, aquí te faltó esto, muy bien, cositas que por ahí se nos escaparon, bien. Y le hacen esta pregunta. Díganme, ustedes acá tienen un área de comedor, ¿no? Acá en oficina principal tienen un área de comedor, de repente, donde comen sus alimentos, de repente. Y para evitar inconvenientes, el gerente le dice, no, realmente no, acá no tenemos ninguna zona de comedor, ¿no? Si cuando queremos almorzar, pues cada uno sale por aquí cerca y restaurantes, o algunos regresan a su casa, les queda cerca y luego vienen acá para cumplir con el horario. Ah, y entonces acá no, alimentos, nada, no, acá no conservamos alimentos, nada. Ah, ok, listo. Bien. Y a ustedes a veces no se le da, ¿no? Como que por ahí sale por acá, ya que hay tiendas por acá, no va a comprarse algo, de repente una manzana, una galleta, una bebida. Y le dice, sí, a veces no, a veces salimos y nos compramos algo de repente. Ay, vienen a comer acá, a veces no, como que es como cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, se te ocurre. Ah, muy bien. Sí, entonces acá sí, a veces comen alguna galletita de repente. Ah, perfecto. Y el auditor le dice, ¿y dónde está en tu matriz hiper el peligro de atragantamiento? No, es por qué atragantamiento. No, porque usted está diciendo que a veces van y consumen algún alimento aquí. O sea, quizá la probabilidad sea pequeña, pero está ahí. Puede atragantarse, ¿no? De repente usted está comiendo apurado y se atraganta. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde han puesto aquí los controles de la maniobra de Heimlich, por ejemplo, para evitar el atragantamiento? ¿No está?
Hay que revisar esa y la puso como observación. Entonces, fíjate que es muy importante tomarte incluso hasta los pequeños detalles. Yo conocí a algunos que les observaron hasta presencia de arañas en las oficinas. Depende mucho del criterio del auditor, pero hay que extremarnos a veces un poquito, identificar algunas cosillas que parece que son minúsculas, pero a veces es bueno tenerlas identificadas. Ingeniero, esto haría que mi matriz hiper sea gigantesca. ¿Cómo voy a hacer yo todo lo demás? Bueno, en primer lugar, la hiper, por puesto de trabajo, tiene que ser difundida a cada colaborador, eso es indudable, ¿de acuerdo? Pero otra cosa es que hay, si bien la hiper también tiene que estar pegada en los ambientes, la hiper que vas a pegar en los ambientes no necesariamente tiene que ser la de puesto. Esa puede ser una hiper un poquito más general de los peligros y riesgos que enfrentan en ese lugar de trabajo. Cosa que ahí los puedes agrupar a algunos puestos. De manera que tengas algunos riesgos más relevantes, pero en la de puesto de trabajo que la puedes manejar en digital, sí la puedes tener ahí a la mano de forma más sencilla. Bien. Ingeniero, yo no he entendido muy bien cómo evaluar yo mis peligros y riesgos. ¿Puede volver a explicar desde el principio? No, pero podemos verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Para ver de qué manera vamos a hacer la evaluación. Presta mucha atención. Sigamos con la parte eléctrica. Vamos a evaluar una actividad de cambio de luminaria para un técnico electricista, pero esta vez de media tensión. Ingeniero, ¿qué es una luminaria? Bueno, luminaria es básicamente los postes de luz del alumbrado público, básicamente. No solamente el foquito, tanto la pantalla, toda la cabecita en general, eso viene a ser la luminaria, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, para esta actividad, vamos a suponer que en nuestra empresa en la que trabajamos, vamos a suponer que lo que hacemos es que al personal no le damos escalera, le damos solo sus pasos de escalamiento para que vaya. El procedimiento es el siguiente. Suba a la parte más alta del poste, con sus propias fuerzas, desmonte todo el pastoral viene a ser toda esta parte del tubito que va con la luminaria, que es todo esto, desmonte todo el pastoral, baje todo el pastoral con la luminaria hasta nivel de suelo con su soguita, abajo lo espera su compañero, él hace la reparación o el cambio de la luminaria, mientras el otro espera arriba suspendido, y nuevamente con su soguita, con sus propias fuerzas, sube de nuevo el pastoral y le termina de hacer la instalación. Digamos que ese es el procedimiento de trabajo, ¿de acuerdo? No hay escalera, no hay otro tipo de equipamiento. Bien, ¿cuál vendría a ser el peligro? Bueno, hay peligros acá hay muchos, pero vamos a tomar solamente uno para no quedarnos sin tiempo. Y el peligro va a ser trabajo en altura, ¿ok? Peligro, trabajo en altura. Es una persona expuesta al trabajo en altura. El riesgo viene a ser caídas a desnivel. Y la lesión, fracturas, invalidez, la muerte en general. Ok, muy bien. Tenemos el peligro, el riesgo y la lesión. Muy bien. Entonces, en base a esto, vamos a evaluar nuestro riesgo puro y residual, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas cuál era la formulita? Aquí está, nuestra formulita para sacar el riesgo puro y el riesgo residual. Sumamos estos cuatro para tener la probabilidad y lo multiplicamos por la severidad. ¿Listo? Vamos a empezar a evaluar. Personas expuestas. Bien, para esta actividad vamos a suponer que nosotros tenemos aproximadamente unos, qué sé yo, 6, 7 personas haciendo la actividad, ¿de acuerdo? En distintos puntos, pero 6, 7 personas. Ok, entonces mi nivel de personas expuestas va a ser un 2. No digo que tengo dos personas expuestas, estoy diciendo que tengo un nivel 2 de personas expuestas al riesgo. Recuerda que es exposición al riesgo. Procedimientos. Bueno, ya que estamos en riesgo puro, digamos que no hay ningún tipo de procedimiento. ¿Ok? Nivel máximo, nivel 3. Capacitación, mismo criterio, nivel 3. Perfecto. Exposición. Bueno, tenemos personal que realiza esta actividad de esta manera, como te las he descrito, forma perenne, de forma constante. Probablemente su nivel de exposición al riesgo, sea también alto. Entonces, también le pondremos un 3. Sumamos estos cuatro y obtenemos nuestra probabilidad, un nivel 11. Ahora la severidad. ¿Qué le pasaría a un trabajador que se llegue a caer de esa altura con sus estrobos? Yo te diría que probablemente tenga alguna lesión de gran consideración. Entonces le vamos a colocar un nivel 3. Multiplicamos y obtenemos un nivel 33. ¿Qué significa esto? Si vamos a nuestra tablita para estimación de riesgo, nivel 33 decimos que está acá en el rango de intolerable. Pero hasta aquí todavía estamos en riesgo puro, ¿correcto? Entonces aquí hemos sacado el riesgo puro. Ahora, ¿qué hacemos? Determinamos las medidas de control. Entonces aquí, ¿qué vamos a colocar? Bueno, podemos poner que capacitar en trabajo en altura, que el tema de los CPP, le vamos a dar buenos CPPs, pero recuerda que por jerarquía de controles tenemos que buscar
eliminar, sustituir o controlar con ingeniería. Entonces, en este caso nosotros vamos a poner dos cosas importantísimas. En primer lugar, como control de ingeniería, le vamos a colocar una escalera al personal para que ellos realicen la actividad ahora de forma más segura, sin usar estrobos, sino con escalerita. ¿Queremos ir todavía más allá? Pa, tu camión grúa con tu brazo hidráulico con canastilla. Entonces, hay una gran diferencia ahora, porque fíjate, antes el personal subía con sus propios medios, con sus propias fuerzas, con sus estrobos, con sus pasos de escalamiento por la estructura, pero en cambio ahora, con los pies bien puestos sobre esta canastilla, tiene un mejor alcance al equipamiento. Aún existe riesgo, claro, porque todavía está haciendo trabajo en altura, pero las condiciones cambian, ¿de acuerdo? Ya no tiene que desmontar todo, trabaja directamente desde el equipo, puede maniobrar para ubicarse en la mejor posición. Entonces, de esta manera, está haciendo la actividad de forma más segura. Claro, habrá lugares en donde este camioncito de repente no puede ingresar, zona de difícil acceso, quizás pendientes de repente, y quizá tenga que usar todavía sus estrobos, pero ya no siempre. Lo más común va a ser que use o bien este equipito o bien su escalera que se le va a proporcionar. Muy bien. Teniendo ya estos controles, pasamos nuevamente a evaluar nuestro riesgo residual. Primero, personas expuestas. Le vamos a bajar a un nivel 1 porque ahora las personas que están expuestas a riesgo de caída a desnivel ya no son las mismas. Ahora tenemos personas que están haciendo la actividad en mejores condiciones. ¿Se entiende? Ya no tengo las 6, 7 personas que tenía antes subiendo con estrobos exponiendo sus vidas, sino que ahora o bien los tengo con escaleras o bien los tengo usando este equipito de acá y de esta manera la cantidad reduce. Procedimientos. Supone que tenemos un nuevo procedimiento de trabajo aprobado por comité, estándar de trabajo en altura, manual de uso del dispositivo, etcétera. Capacitación de la misma manera, capacitación de trabajo en altura, capacitación certificada del personal que va a usar la maquinaria. Muy bien. Exposición al riesgo. Este cambio de luminarias se va a seguir haciendo diario. El tema de la caída de desnivel ya no va a ser diario, porque las condiciones de la actividad del trabajo como tal están cambiando, están variando, ya no son las mismas. Entonces, por eso bajamos también a un nivel 1. De repente tú lo quieres bajar a un nivel 2, está bien, pero entiende de que la estás reduciendo porque la estás poniendo en un nuevo control. ¿De acuerdo? Sumamos y obtenemos un nivel 4. Bien, ahora la severidad. Bueno, si quieres por ahí extremarte un poquito, yo te diría que igual si esta persona se cae, puede tener una lesión bastante severa. Pero vamos a bajarle a un nivel 2, ¿de acuerdo? Algunos podrían decir, no, la severidad va a seguir siendo la misma, porque cuando tenemos controles simplemente controlamos de que la actividad no ocurra, pero si es que llega a ocurrir, la severidad también va a ser alta. Yo discrepo un poquito porque yo entiendo que los controles van tanto para controlar la probabilidad de la ocurrencia como también para controlar la gravedad de las consecuencias. Yo por eso lo estoy reduciendo. Entonces, multiplicamos y obtenemos un nivel 8. Y si buscamos aquí en nuestra tablita, el 8 viene a ser un nivel de riesgo tolerable. Entonces, de esta manera es como realizamos la evaluación de los peligros y los riesgos con nuestra matriz. Ahí yo te he compartido el formato de la matriz hiper codificado y también te he compartido un manual para llenado de matriz hiper, el cual tiene algunos ejemplos en otros sectores de cómo llenar correctamente tu matriz de peligros y riesgos. Bien, un punto más con lo que quisiera cerrar, dos puntos más con lo que quisiera cerrar la clase de hoy antes de pasar a tus preguntas, que son en primer lugar el mapa de riesgos. El mapa de riesgos no es igual que tu matriz de riesgos, son dos conceptos diferentes. Uno es el hiper matriz de riesgos y este es tu mapa de riesgos. El mapa de riesgos básicamente es un plano, ¿de acuerdo? Es un plano en el cual tú vas a identificar eh, los principales riesgos que se van a presentar en tu centro laboral, ¿de acuerdo? Así como las medidas de protección que debemos tomar. Ten mucho cuidado con la elaboración de tu mapa de riesgos. A mí lo que me pasó en auditoría fue lo siguiente. Llega el auditor, pregunta por el mapa de riesgos de oficina principal, digo, aquí está, a la entrada, le muestro, se queda mirándolo buen rato, por ahí lo dudó un poco y dijo, está bien, lo dejó pasar. Al día siguiente fuimos a una de las oficinas operativas y también pidió ver el mapa de riesgos. Lo llevamos donde estaba, lo vio y dijo, no es. Y nosotros le dijimos, pero ingeniero, es prácticamente lo mismo que le hemos mostrado el día de ayer, ¿no? Es el mapa de riesgos, sí. No, dijo, esto no es mapa de riesgos.
Sí, mire, ve, acá está, aquí le hemos señalizado, aquí está la zona segura en caso de sismo, y aquí le hemos puesto que acá está la salida de emergencia, y aquí le hemos puesto nuestro cartel de no fumar, y ya, dijo, está muy bonito tu mapa de señalización, pero no es mapa de riesgos, porque en el mapa de riesgos lo que tú tienes que identificar son riesgos. ¿Qué pasa si camino por acá? ¿Qué riesgo hay? ¿Hay riesgo de caída? ¿Hay riesgo de electrocución? ¿Hay riesgo de que me caiga una carga suspendida encima? ¿Qué tipo de EPP debo usar para ingresar a este ambiente? Eso es un mapa de riesgos. Entonces, el mapa de riesgos no simplemente consiste en hacer un plano y meterle toda la señalización que has puesto en tu centro laboral. El mapa de riesgos consiste en hacer un plano y por cada ambiente de trabajo identificar qué tipo de riesgo vas a encontrar en ese ambiente y, de ser propicio, qué tipo de EPP mínimo es necesario que use el personal para que ingrese al ambiente de trabajo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, mapa de riesgos con otro tipo de mapas. Bien, aparte que este mapa de riesgos lo puedes hacer con cualquier tipo de programa, ¿de acuerdo? O sea, lo puedes hacer, si manejas el AutoCAD, hazlo con tu AutoCAD, manejas de repente con, no sé, con algún otro programa o lo quieres hacer en Word, a mano alzada, bueno, quizás a mano alzada, pero, o sea, la idea es que tú identifiques este plano, que no necesariamente tiene que estar a escala, pero identifiques ese plano e identifiques las condiciones de riesgo que se pueden presentar en cada uno de los puntos de trabajo. ¿De acuerdo? Ese es el mapa de riesgos como tal. Y por último, y ya para finalizar con nuestra clase de hoy, el ATS. ¿De acuerdo? El ATS que también es bastante frecuente que lo pregunten. El ATS es básicamente eh, un formato que nosotros llenamos cada vez que un procedimiento no es el apropiado para alguna actividad que se va a ejecutar, que generalmente es una actividad no ordinaria. Como te decía, a veces nosotros controlamos algunas actividades y decimos esto va a ocurrir y lo vamos a hacer de la siguiente manera, como que a veces a última hora te traen una actividad que realmente no estaba contemplada, realmente no se iba a hacer, pero ahora tocó hacerla. Entonces, en este tipo de actividades se llena un ATS. El ATS es muy, muy similar al hiper. La principal diferencia que tiene es que en el hiper nosotros estamos identificando peligros y riesgos por puesto de trabajo y en el ATS estamos identificando peligros y riesgos de todos los puestos de una actividad. ¿Cómo vamos a hacer esta ATS? En primer lugar, identificamos la secuencia de tareas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos unas barras a esmerilar, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi secuencia de etapas? Primero, retiro la barra de la caja alimentadora. Segundo, la pongo contra el esmeril. Tercero, guardo mi barra esmerilada. Listo, secuencia de etapas completa. Muy bien. ¿Con qué sigo? Ahora voy a identificar los riesgos de cada una de estas tareas. Por ejemplo, al momento de tomar yo mi barrita, me puedo cortar la mano, los bordes pueden estar filosos, se me puede resbalar y me puede caer sobre los pies. Al momento de ponerlo contra el esmeril, me pueden saltar chispas, me puede saltar polvo, mi mano se puede quedar atrapada, ¿de acuerdo? Si no cuenta con su guardia de protección. Y al momento de depositar en la caja alimentadora, en la caja ya de producto terminado, igual, está recién esmerilada, me puedo cortar, se me puede caer encima, etc. Identifico mis principales peligros y riesgos, los evalúo también con los mismos criterios que hemos visto y luego identificamos las medidas de control. Por ejemplo, al momento de retirar la barra, voy a usar guantes, voy a usar protección en los pies, voy a usar mis zapatos de seguridad. Al momento de esmerilar, voy a asegurarme que cuente con su guardia de protección, voy a usar uniforme manga larga, o antignífuga, voy a usar lentes de protección a la vista, careta, y al momento de dejarla en la caja de producto final, voy a tener un ayudante que la va a desplazar para evitar que se me acumule todo el producto. Entonces, de esta manera, identificamos los principales riesgos y controles para cada secuencia de etapas. ¿De acuerdo? Este ATS lo vamos a llenar eh, cada vez que tengamos alguna actividad no ordinaria. ¿De acuerdo? En el caso de los de sector construcción, ellos sí llenan ATS prácticamente todos los días. No, prácticamente no, realmente lo llenan todos los días. Sector construcción sí es obligatorio llenar un ATS diario por cada actividad. En los demás sectores, principalmente se llena ATS cuando te toca hacer alguna actividad que no estaba contemplada, que es una no rutinaria. Nos sirve bastante este ATS para que el trabajador esté despierto, atento
¿A qué tipo de peligros y riesgos va a enfrentar cuando haga la actividad? A que el trabajador tome conciencia de qué es lo que tiene que evitar como accidente laboral, a través de qué medios lo va a controlar. Y al mismo tiempo saber si realmente estamos con los medios necesarios para poder controlarlo. Si no, en todo caso, el ATS va a salir completamente mal y no deberíamos hacer la actividad porque puede exponer al trabajador a algún accidente. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la principal diferencia. No confundas ATS con PETAR. ¿De acuerdo? El ATS es básicamente una identificación de peligros y riesgos de una actividad y el PETAR es un permiso de trabajo de alto riesgo. El PETAR es básicamente una autorización para que un trabajador vaya y haga una actividad de alto riesgo, trabajo en altura, trabajos con tensión, con fuentes de calor, izaje, espacios confinados, etcétera. ¿De acuerdo? Pero son cosas distintas. ¿De acuerdo? Bien. Con eso, entonces, yo estoy terminando la clase del día de hoy, esperando que hayas entendido, esperando que te haya gustado la clase también. Por aquí creo que tuve problemas con el audio. Bien, voy a responder algunas preguntas. Si tuvieras alguna, también puedes hacérmela. Ok, vemos aquí. Alguien me da una pregunta. Aquí estaba todavía lo de arriba. ¿Qué tiene que ver el PETS y el estándar para la elaboración del hiper? Ok, Fernando. De hecho, es al revés. De hecho, necesitas del hiper para elaborar tu PETS y tu estándar. Porque como te digo, en el hiper estás identificando cuáles son los peligros y riesgos que va a enfrentar un trabajador en determinada actividad o tarea. Entonces, en base a estos peligros y riesgos, lo que vamos a hacer es determinar de qué forma lo vamos a controlar. Esto puede llevarme a elaborar un PETS, un procedimiento, o establecer un estándar de trabajo. Entonces, partimos del hiper, partimos de lo que hemos identificado en el hiper para saber de qué manera lo vamos a controlar. Entonces, lo ideal, porque yo he visto que a veces en el hiper meten, ¿no? En el hiper ponen control, cumplimiento del PETS, cumplimiento del estándar. Está bien, no hay ningún problema con eso. Pero este PETS y este estándar han tenido que nacer, obligatoriamente han tenido que nacer del hiper, de tu primer hiper, de tu hiper base, que algunos le llaman también, o hiperlínea base. Entonces, has tenido un hiper, has identificado qué peligros y riesgos hay, y en base a eso has determinado un procedimiento o un estándar para controlar esos riesgos. Y ya luego, como ya los tienes implementados, se convierten en controles que siguen retroalimentando el hiper. Principalmente eso, ¿ok? Si la empresa tiene un comedor con cocina, cafetera, ¿cómo sería el hiper si no hay puesto ahí? Entiendo. Como les decía Angélica, el hiper es por puesto de trabajo. Ya te van a pedir tu hiper por puesto. Sin embargo, si vas a tener, por ejemplo, alguna auditoría y vas a tener un comedor, por ejemplo, ese comedor va a tener de repente algunos peligros y riesgos que van a estar expuestos, a los que van a estar expuestos las personas que lo usen, que usen el ambiente. Puede ser que en ese comedor se reúnan jefes de área, asistentes administrativos, personal técnico, quizás. Entonces, hay que limitar un hiper que englobe los peligros y riesgos que enfrentan todas las personas que van a ir a ese lugar. Incluso nosotros, por ejemplo, si tuviéramos algo así, en el hiper por puesto de trabajo le pondríamos, ¿no? Como proceso o como actividad uso de comedor y ponemos los peligros y riesgos que conlleva usar el comedor, atragantamiento, presencia de plagas de repente, alimentos contaminados, qué sé yo. Entonces, cada puesto que use el comedor, le podríamos agregar como un tópico ahí, uso de comedor. Ahora, si quieres difundir el hiper ahí como comedor, entonces ponlo simplemente así, ¿no? Como peligro del comedor como tal, y en puesto de trabajo englobas a todos los que lo usan. Lo usa asistente administrativo, lo usa jefaturas, lo usa personal técnico, qué sé yo. Entonces, ahí identificamos los peligros y riesgos del comedor como tal. Pero igual cada puesto de trabajo, como te digo, mínimo, cada puesto de trabajo debe tener sus propios peligros y riesgos. ¿De acuerdo? A eso se refiere principalmente. A ver, ¿cómo te lo explico de una mejor manera para que me puedas entender? Dame un par de minutos a ver si lo tengo aquí. Si lo tengo aquí sería mucho mejor. Ajá. Ujú, ujú. Sí, acá lo tengo. Ya, listo. Dame un momento. Perfecto. Fíjate aquí. Si te puedes dar cuenta aquí, a grosso modo nada más, este es nuestro I para nuestras actividades. Nosotros hemos identificado los peligros y riesgos
por cada puesto de trabajo, ¿correcto? Fíjate, rigger, operador, operador de plataforma, supervisor. Entonces, cada uno tiene sus propias actividades administrativas operativas y cada uno tiene distintas tareas, ¿de acuerdo? Preparación de materiales, traslado, ejecución de la actividad como tal, este, ingreso salida de las oficinas, etcétera. Entonces, cada uno, puedes ver, identificamos para personal masculino o femenino sus principales peligros y riesgos, sus riesgos puros, sus riesgos residuales por cada y sus controles por cada puesto de trabajo. Como te puedes dar cuenta, cada puesto tiene sus peligros y riesgos. Pero nosotros cuando queremos difundirlo en oficinas, por ejemplo, usamos una hiper aparte en el cual englobamos los puestos. Fíjate aquí, este por ejemplo es el hiper para almacén. En puesto de trabajo hemos englobado todititos, fíjate. Supervisor de logística, asistente de almacén, personal operativo, supervisores, todos los que usen ese espacio están expuestos a estos peligros y riesgos en base a estas tareas. Entonces, nosotros no es que pegamos el hiper del de logística, del supervisor, del almacenero, cada hiper lo vamos a pegar ahí en todo el almacén porque significaría empapelar toda la pared, sino que tomamos un hiper más general, englobamos los puestos que van a tener acceso a ese ambiente y ese es el hiper que difundimos en las paredes. Igual cada puesto de trabajo tiene su propio hiper, como puedes ver acá. Cada puesto tiene su propio hiper, específicamente para actividad de esta persona. Pero cuando queremos difundirlo en ambientes, tomamos como que un cuadro resumen, por así decirlo, de los principales puestos de trabajo que van a usar ese ambiente. Eso podrías aplicar, por ejemplo, en el tema de tu comedor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Ah, perfecto. Aquí dice, acá. El ATS es obligatorio solo para el sector construcción. Enrique, como les decía, el ATS es obligatorio sí, obligatorio diario en todas las actividades del sector construcción. Y para los demás sectores, el ATS se llena cada vez que tenemos alguna actividad no rutinaria. Ingeniero, usted en el hiper me dijo cuáles eran las actividades no rutinarias. Sí, en el hiper. Pero recuerda que en el hiper estamos viéndolo de una forma general. Generalmente puede ocurrirme esto, que es no rutinario, y lo controlamos de esta manera. Está bien. En el ATS hacemos una identificación más específica de la actividad que nos va a tocar en ese momento e identificamos los riesgos que tiene inmediatamente y los controles que vamos a aplicar inmediatamente para esta actividad en específico. Tómalo como que el hiper es algo general de lo que podría ocurrir y el ATS es algo específico, puntual para esta actividad que se va a realizar. La matriz de evaluación de riesgo que usted puede se aplica para la industria, los servicios y minería, son diferentes matrices. La hiper es básicamente la misma. De hecho, es el formato que te he mostrado es el más parecido al que maneja la Sunafil. Por eso también les he pasado el manual, ahí le he compartido con el coordinador el manual, que es básicamente en todas las industrias usan o bien la misma o bien bastante similar a la matriz que te estoy compartiendo. La gran mayoría usa los factores de probabilidad y de severidad de esa manera. Algunos lo desglosan un poco más, algunos simplemente le ponen probabilidad y severidad y lo multiplican del 1 al 6, por ejemplo. Eso ya son criterios. No hay un criterio estándar para todo realmente, pero es el más común y me parece que es el más adecuado para que ustedes puedan usar y por eso se los he compartido. ¿Quiénes llenan los IPRC que conforman el comité? Eh, un momento, a ver, los hiper que conforman el comité. No entendí bien la pregunta, Noemí, disculpa, creo que me bloqueé un poco. ¿Te refieres a que los miembros de comité tengan un hiper específico para ellos? ¿O te refieres, o si me podrías explicar un poquito más de pregunta porque no la entendí muy bien? Fernando me pregunta, ¿dónde aplicamos la matriz de evaluación de 5 por 5? Como te digo, he visto que hay matrices que llegan incluso hasta los 6 por 6 incluso. Entiendo que cada organización plantea sus propios criterios. O sea, los criterios que yo les he mostrado en la clase de hoy no es que sean los únicos que pueden haber, ¿de acuerdo? O sea, va a venir una fil a revisarte y no te va a decir, no, porque tu matriz tiene 3 por 3 o porque tiene 5 por 5 porque no tiene 6 por 6. Salvo que cada sector tenga su propio requerimiento de repente, salvo eso. Pero en sí, la SUNAFIL lo que sí te va a preguntar es,
¿cómo evalúas tú tus peligros y riesgos? Entonces, lo ideal es que cada uno tenga un procedimiento o una forma de llenar su hiper. Tú le puedes decir, mira, aquí en nuestra organización nosotros lo evaluamos de esta manera, de 3x3. Lo hacemos así, consideramos estos criterios, ok, estos son tus criterios. Bien, vamos a ver si efectivamente tus matrices cumplen con esos criterios que tú has puesto. Y en base a eso se hace. O salvo que tú digas, no, yo manejo 5x5, estos son mis criterios, ok, vamos a ver que todas tus matrices manejen ese 5x5. ¿De acuerdo? Salvo, insisto, salvo que el reglamento de tu sector te obligue a que tengas una matriz específica, tal cual, entonces, salvo ese caso, de repente minería te lo pide así, entonces ahí tendrías que considerar el formato que te indique tu normativa sectorial. Pero después, por lo demás, nosotros, al menos en el sector eléctrico, hemos usado este que te he mostrado y no hemos tenido mayor inconveniente, salvo de incluir algunos otros peligros o riesgos que siempre se presenta que hay que incluir más, salvo eso. Bien, Franco, los formatos con el coordinador, ¿de acuerdo? El coordinador tiene los formatos, si acaso no los tuviera, que me comunique, yo le vuelvo a mandar sin ningún inconveniente. Noemí, ahora sí, los integrantes del comité llenan los IPR-C, ya que mi comité solo es un representante mediador, trabaja en una municipalidad. Ok, ok. Es que en realidad, Noemí, los IPER no es que lo llene el comité como tal, ¿de acuerdo? O sea, el IPER se supone que ya está establecido y te dura todo el año. Salvo que tú te refieras a que, porque hay veces en los que tenemos ya el IPER propuesto, y hay para algunas actividades mandan a que vuelvas a hacer el hiper para esa actividad en específico, muy parecido a hacer un ATS. Es lo que le llaman el hiper continuo también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que cuando vas a hacer alguna actividad, no va a aplicar todo tu hiper, ¿no? Porque estamos viendo que este hiper propuesto es general, es global, de todos los peligros y riesgos, de todas las tareas o actividades que se pueden presentar para ese trabajador. Pero cuando va a ser una actividad puntual en específico, hay peligros y riesgos específicos que deben aplicar para este trabajador, muy parecido a la ATS. Entonces, lo que se hace es que el trabajador, en base a lo que tiene ahí en campo, identifica qué peligros y riesgos está enfrentando en ese momento y les da tratamiento y les da solución. Y de esta manera aseguramos que el trabajador retroalimente su propio hiper e identifique cuáles van a ser los controles que va a tener que aplicar para evitar los riesgos a los que está expuesto en esta actividad específica que va a desarrollar. Entonces, de ahí también, por ahí más o menos va el tema de lo que me pregunta Fernando sobre el hiper continuo cuantitativo. En realidad el hiper tiene que ser cuantitativo. Bueno, generalmente yo lo estoy usando bastante cuantitativo porque, como les decía cuando hablábamos acerca de la clase de objetivos, es más fácil, se gestiona, se hace una correcta gestión cuando lo puedes medir. Entonces, de forma cualitativa, poco probable. De forma cuantitativa es mucho mejor porque ya le asignas un valor y ya con este valor te permite saber a qué nivel o a qué grado se encuentra este riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, eso principalmente. Después, esos hipercontinuos que se llenan en campo lo llena el mismo trabajador. O sea, ahí no tanto que interviene el comité. El comité va a intervenir al momento de aprobar el procedimiento para elaborar el hiper, los criterios, si va a caer en 3x3, si va a caer en 5x5, eso sí lo aprueba el comité, y la matriz ya elaborada, la matriz por puesto de trabajo. Entonces, eso sí lo aprueba el comité. Después lo demás, cada trabajador puede ir retroalimentando su hiper sin ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que en nuestra siguiente clase hablaremos de plan de seguridad y de los registros obligatorios en seguridad. Los 8 registros los vamos a traer, los vamos a revisar uno por uno y les voy a explicar cómo llenarlos, ¿de acuerdo? En la clase del día miércoles. ¿Alguien más alguna pregunta?